Muy bien, hoy continuamos con nuestra serie de Santiago que hace un tiempo hemos iniciado y le hemos titulado Una fe genuina. Y hemos estado viendo cómo esta carta, inspirada en el Espíritu Santo, nos está llevando ¿a qué? Nos está llevando a corregir nuestra vida cristiana, nos está guiando a cambiar, nos está mostrando cómo debe ser una fe práctica, cómo debemos vivir nuestra fe. Por tanto, tenemos que corregir nuestra vida, tenemos que andar en la senda que el Señor quiere. La semana pasada vimos que para caminar con Dios debemos rechazar el sistema del mundo, debemos fortalecer nuestra relación con Dios. Y aprendimos, como hoy también hemos cantado, que necesitamos de su gracia. Solo su gracia nos sostiene. Solo su gracia nos enrumba por su camino. Solo su gracia nos permite servirle. Solo su gracia nos ayuda para seguir adelante. Y vimos un aspecto importante que el Señor nos pedía, y nos pedía humildad, que vamos un poco a mirar más adelante, este versículo 10 que vimos la semana pasada, que es el enlace para el tema de hoy. Porque el tema de hoy comienza en el versículo 11, dándonos una prohibición. Miren, el Señor nos está hablando de que su gracia nos sostiene, nos está llamando a la humildad, que caminemos o andemos en sus caminos, y hoy nos da una prohibición. ¿Cuál es esa prohibición? La prohibición es que no hablemos mal de otra persona. Miren lo que dice el versículo 11 que leyó Fernando. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El Señor nos está dando una prohibición, no hablar mal de otro. Esa es la prohibición que el Señor nos está dando hoy. Después de hablarnos de que tenemos que sostenernos en su gracia, que debemos rechazar el mundo, que debemos vivir en humildad, Él nos dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Y esta palabra murmurar, en el idioma original significa difamar, desprestigiar, hablar mal de una persona. Esta carta, escrita por Santiago, inspirada por el Espíritu Santo, nos está diciendo a los hermanos, hermanos, no murmuréis, no difamen, no desprestigien, no hablen mal de una persona. Se dan cuenta que en este aspecto hay una connotación negativa, una intención negativa, difamatoria, dañina. Y podemos regresar al versículo, pero también dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Usa dos verbos, un verbo para murmurar y otro para juzgar. La palabra juzgar en el idioma original implica condenar, implica criticar. No sé si está más adelante. Ajá, ahí está, juzgar. Implica condenar, criticar, ambos con una intención negativa, dañina. Lo que Santiago nos está prohibiendo hoy es hablar mal de alguien, condenar, criticar. Miren cómo este versículo 11 lo pone la versión del lenguaje básico, una versión de la Biblia también interesante para nuestros hijos jóvenes y adolescentes, sobre todo adolescentes, niños también para los niños. La Biblia en lenguaje básico dice así, Santiago 4:11. Dice, hermanos, no habléis mal de los demás. ¿Ves? Lo traduce como no habléis mal a los demás. El que habla mal del otro o lo critica, Reina Valera dice juzga. Es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella, de la ley de Dios. Lo que debéis hacer es cumplir la ley de Dios, no criticarla. Y es que la prohibición que nos da la palabra de Dios, el texto de la palabra de Dios, es que un cristiano no debe hablar mal de otro. La prohibición es que no tenemos que criticarnos, juzgarnos o condenarlos. No debemos hacerlo. No debemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Santiago nos da razones. Santiago, como nos está llevando a caminar una fe práctica, da razones para no hablar mal de otro, para no juzgar, para no criticar. Y la primera razón que nos muestra Santiago es que porque somos hermanos. No debemos hablar mal de otro porque somos hermanos. Veamos una vez más el versículo 11 de Santiago.
Ajá, muy bien. Dice, miren cuántas veces dice hermanos, contemos. Hermanos, una, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano, dos, y juzga a su... ¿Por qué repite varias veces hermano? Para que se den cuenta que somos familia, que no debemos hablar porque somos hermanos, no debemos hablar del otro porque somos hermanos. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está enfatizando una gran verdad que debemos siempre recordar: somos hermanos en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Somos hermanos en Cristo. Mira a tu hermano, mira a tu hermana al costado. Bueno, es tu esposa y tu esposo también, pero son hermanos también en Cristo. Dile, tú eres mi esposa y tu esposo, pero también eres mi hermano en Cristo. Acá tengo mis hermanos en Cristo también acá. Entonces, somos hermanos en Cristo. Si usted ha rendido su vida a Jesús, si usted ha rendido su corazón a Jesús, déjeme decirle que Dios ha operado el nuevo nacimiento en su vida. Y si usted es una nueva criatura, si usted ha entregado su corazón a Cristo, entonces usted y yo tenemos un solo Padre. Un solo Padre, nuestro Padre Celestial. Tenemos un solo Salvador, Jesucristo. Tenemos un solo Espíritu morando en nuestro corazón. Por tanto, debemos amarnos, tolerarnos, perdonarnos. Pero a veces, por el contrario, muchas veces, en vez de amarnos, en vez de tolerarnos, en vez de perdonarnos, nos criticamos, nos juzgamos, hablamos mal del otro. Y la palabra de Dios es bien clara, amados hermanos. Lo que nos dice la palabra de Dios es que no debemos hablar mal del otro. No debemos criticarnos, no debemos juzgarnos. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Enrique, pero no madura, pero es tu hermano. Pero me ha tratado mal, pero es tu hermano. Pero se cree superior, es un poco orgulloso, pero es tu hermano. Pero es tu hermano. Y no debemos hablar mal del hermano. Y para no hablar mal, ¿qué tengo que hacer? No pensar mal. Porque cuando pensamos mal, hablamos mal. Hablamos lo que pensamos. Tenemos que recordar que es nuestro hermano. Dios tratará con él. Pero no me cae. Pero tú no sabes qué significa soportarlo. Pero déjame decirte que es tu hermano. Y algo más, que toda la eternidad estarás con él o con ella. Algunos se alegran, otros han dicho, ¿qué? Toda la eternidad, mi amado hermano, vamos a estar juntos. Y acá en la tierra Dios nos va a afilar, Dios nos va a perfeccionar, Dios nos va a ayudar a corregir nuestras diferencias. Toda la eternidad estaremos en las moradas celestiales. Porque Jesús dijo, me voy para preparar, ¿se acuerdan? Morada. O sea, Jesús está preparando una morada. Todos tendremos un piso celestial. Y tú no sabes quién va a ser tu vecino. Así que tienes que llevarte bien con tu hermano, con tu hermana. No debemos pensar mal del hermano. Por tanto, no debemos hablar mal del hermano. Somos una familia espiritual, ganada por la sangre de Cristo. Le costó la sangre de Cristo, le costó la vida a Cristo. Él sufrió, se dio por la familia espiritual. Por tanto, no debemos hablar mal. Santiago nos está llevando a madurar. Iglesia, madura. Es tu hermano, no tienes que hablar mal de él. No tienes que criticarlo, no tienes que juzgarlo. De pronto no tendremos una relación cercana con todos. No vas a tener relación cercana con todos porque a veces es difícil, vamos creciendo y quizás no nos vamos a conocer entre todos. Pero la Biblia, la palabra de Dios es enfática y nos prohíbe hablar mal del hermano o de la hermana. Por tanto, no podemos pensar mal del hermano o de la hermana.
Porque el veneno de la murmuración, mi amado hermano, mi amigo, el veneno de la murmuración pone en peligro la vida de la iglesia, pone en peligro la vida de las relaciones. El peligro de la murmuración es tan fatal en la vida de la iglesia. Así que, mis amados hermanos, este sería un gran motivo. Acá podría terminar la prédica de decir no tenemos que hablar mal de uno de otro porque somos hermanos. Acá podría acabar la prédica. Pero Santiago, que inspirado por el Espíritu Santo y conoce nuestro corazón, nos da más razones. Y lo segundo que dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, es que no debemos hablar mal del hermano o de la hermana porque es una violación a la ley de Dios. Aquel que habla mal de otro está violando la ley de Dios. Está quebrantando la ley de Dios. Veamos una vez más el versículo 11, Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿murmura de qué? De la ley y juzga la ley. Entonces está quebrantando la ley de Dios. Cuando hablamos mal del otro, es una violación a la ley de Dios. Cuando hablas mal de otra persona, lo criticas o lo estás juzgando, estás yendo en contra de la ley de Dios, porque no respetas a tu hermano y no estás respetando la ley de Dios. La ley de Dios, que Santiago se refiere cuando se habla de la ley de Dios, se centra en dos aspectos: que tenemos que amar y adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y Santiago nos explica que la ley real también nos impone amarnos unos a otros. Santiago 2:8. Santiago, ¿se acuerdan que lo vimos? Santiago. Si en verdad es cumplir la ley real, conforme a la Escritura, ¿cuál es? ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Y cuando estamos hablando mal de otro, entonces estamos quebrantando la ley de Dios. No estás quebrantando una norma ética, que por supuesto que esto es correcto, es ético también. No estás quebrantando normas de iglesia, normas de hombre, normas de liderazgo. No estás quebrantando ello, estás quebrantando la ley de Dios. Con quien te estás metiendo es con Dios, con su ley, con su palabra que es viva y eficaz. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? Los destinatarios de Santiago, ¿qué ocurría? Eran creyentes. Y dentro de los creyentes se habían introducido maestros, falsos maestros, que se ufanaban de ser defensores de la ley de Dios. Ellos se proclamaban defensores de la ley de Dios. Pero ¿sabes qué hacían estos defensores de la ley de Dios? Hablaban mal de sus hermanos. Hablaban mal de los hermanos. Entonces lo que hace Santiago es decirle: miren, ustedes son defensores, pero no deben hablar mal de otras personas. Estos defensores eran los primeros que hablaban mal de otras personas. Entonces ustedes que defienden la ley de Dios, dice Santiago, están quebrantando la ley de Dios porque están hablando mal de otras personas. Están hablando mal. Entonces están quebrantando la ley. No debemos hablar. Tenemos que cerrar nuestros labios. Si nosotros decimos amar a Dios y a su palabra, si nosotros decimos amar a Dios y a su palabra, entonces tenemos que aprender a cerrar nuestros labios, a no alimentar pensamientos en contra del hermano, en contra de la hermana. Porque si lo hacemos, amado hermano, escuchadme, si lo hacemos, estamos violando la ley de Dios. Será contra el hermano. Tú hablarás mal del hermano. Estarás criticando al hermano o a la hermana. Lo estarás haciendo. Pero finalmente, contra quien lo estás haciendo, puedes retroceder. Contra quien lo estás haciendo es contra la ley de Dios. O sea, la persona directa, de pronto, de tu juicio, de tu condena o de tu crítica es una persona física. Pero detrás de la persona física estás hablando contra la ley de Dios. Amén. Amén. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, mi amado hermano. Esto no es norma de hombres, ni de institución. No. Es lo que nos muestra la palabra de Dios.
Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos da un tercer motivo por el cual no debemos hablar mal. No debemos hablar mal porque somos hermanos, somos una familia cristiana. No debemos hablar mal porque si no estamos violando, quebrantando la ley del Señor mismo. Pero tercero, porque el único que juzga es Dios y no. El único que juzga es Dios y no nosotros. Yo no puedo juzgar, ni tú, mi amado hermano. Miren lo que leamos una vez más, el 11 con el 12, para entenderlo bien. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, no hables mal. El que murmura o habla mal del hermano y critica o juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Y dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Uno solo, nada más. Uno solo es el juez. ¿Quién es el juez? Dios es el juez. Cuando uno critica o habla mal de alguien, está tomando el lugar de Dios. Está tomando el lugar de Dios. Cuando hablamos o criticamos a alguien, estamos tomando el lugar que solo le corresponde a Dios como dador de la ley. ¿Por qué? Porque cuando hablamos mal del otro, en nuestra arrogancia, creemos saberlo todo. Nos creemos lectores del corazón. Nos creemos lectores de las intenciones. Y por eso juzgamos a otros. Y ya nuestro Señor Jesús había dicho en Lucas 6:37 cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, ¿qué dijo Él? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No juzguéis. ¿Por qué los seres humanos somos tan juzgadores? Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Mi amado hermano, mi amigo, no estamos llamados para ser jueces de nuestros hermanos. Tú y yo no estamos llamados para ser jueces. Pero qué fácil es juzgar. Qué fácil es condenar. ¿Verdad? Qué fácil es criticar. Pero no debemos hacerlo. Tenemos que madurar, amada iglesia. Tenemos que madurar y controlar nuestra lengua. Y controlar nuestros pensamientos. Santiago primero nos dice, rechacen el mundo. No tengan amistad con el mundo. Debemos odiar el pecado. Pero luego nos dice, también tenemos que odiar y rechazar. Hablar mal de otro. Pensar mal del otro. Debemos rechazar el hablar mal, el criticar, el juzgar, el condenar. Y Santiago da en el clavo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque aquel que no sé si podemos rezar el 12, aquel que habla mal, toma el lugar de Dios, de juez. Y qué bien se nos hace sentir ser el juez. Ah, yo soy el juez. Yo sé más que los demás. Nos hace sentir superiores, ser los jueces. Alimenta mi carne ser el juez. Pero no eres tú ni yo el juez, mi amado hermano. No somos los jueces, solo uno es el juez. Y es Dios, es Dios. Y en específico, la persona de la Trinidad, que es el juez, es Cristo. Cristo, porque Juan capítulo 5, 22 y 23 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En específico es Jesucristo quien va a juzgar. Por tanto, tú y yo no debemos ser jueces, solo Cristo juzga. Nosotros no debemos juzgar, debemos dejárselo a Dios.
Hay cosas que por supuesto debemos comunicar, pero no estamos llamados a juzgar, a criticar, a hablar mal de alguien, no, de Cristo, es el juez. Además, mi amado hermano, mi amigo, te va a ir mal. Porque si tú te pones en el papel de juzgador, Cristo es el juez. Y además, ¿qué también es Cristo? ¿Qué también es Cristo? ¿Qué también? Cristo también es nuestro abogado defensor. Miren lo que dice, ¿se acuerdan? Hemos leído 1 Juan 2:1 en las últimas lecturas de nuestros devocionales. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es la única corte en que el juez y el abogado defensor es una sola persona. Cristo. Amén. Amén. Cristo. La única corte donde el juez y el abogado defensor es una sola persona. Así que si tú estás juzgando, criticando, condenando a tu hermano, ¿con quién te metes? Con Dios. Él es el juez y el abogado. Por eso que mi amado hermano, amigo, no nos volvamos condenadores, críticos, juzgadores. Sé que es lo más fácil. Sé que satisface nuestra carne. Sé que nos hace sentir superiores, nos hace sentir jueces, pero eso no debe ser así. No debe ser así. El salmista decía de esta manera, Salmo 75:7, Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. No tú, no yo. No tú, no yo. Dios. 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 ¿Cuántos dicen amén? Dios. Dios es el que juzga. Tú y yo no somos jueces. Por tanto, no debemos hablar mal del otro. Qué directa esta carta, ¿verdad? Pero también qué práctica. ¡Qué práctica! Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto es lo que debemos cuidarnos, amados hermanos, amigos. No nos critiquemos. Cuando estés sirviendo con otro, no critique con quien sirves. A veces estamos sirviendo, pero estamos criticando. No te critiques en la vida cotidiana. No critiques la vida cristiana de otro. A veces nos criticamos en la vida cristiana, en las luchas, en los problemas, pero esto no debe ser así. Esto no es normal. Escuchadme bien, esto no es normal. Va en contra de lo que dice la palabra de Dios. No es lo normal. Vivimos en una sociedad que todo se critica, que todo se ataca, que nuestros padres de la patria se atacan, se critican y se dan. Vivimos en una sociedad donde todo uno cree que cuando uno critica a otro te hace sentir bien porque criticas a otro, atacas a otro. Pero eso no es normal, no debe ser en la iglesia de Dios. Tenemos que madurar, mis amados hermanos, para controlar nuestros pensamientos y controlar lo que hablamos. Porque si no estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Amén. No podemos hablar mal de otro, ni juzgar, ni condenar, porque somos hermanos. Porque violamos de esta manera la ley de Dios si lo hacemos. Tercero, porque nos ponemos en el lugar de Dios, de juez. Tú y yo no somos jueces, solamente Dios. Pero cuarto, porque hablar mal del otro evidencia un mal corazón. Hablar mal del otro evidencia un mal corazón. Dice Santiago 4:12, miren una vez más. Vamos a leer la última parte que no le he leído. Pero tú, vamos a leerlo todo. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Solamente Dios. Dios decide. Quién se levanta, quién cae. Él decide. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué está haciendo el autor inspirado por el Espíritu Santo? Está poniendo un tono de sarcasmo. Esta es una pregunta retórica. Y esta pregunta retórica, ¿a quién se le está dirigiendo? ¿A quién? ¿A quién se la está dirigiendo?
¿Aló? ¿Aló? ¿Se fue la línea? ¿Se fue el wifi? ¿A quién se le está dirigiendo? ¿A la iglesia? ¿El tú qué es? ¿Pronombre en singular o plural? ¿Se le está dirigiendo a quién? Personal. Se le está dirigiendo a quien está hablando mal del hermano. Se le está dirigiendo a quien está criticando al hermano. Se le está dirigiendo a quien está juzgando al hermano. Tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? Tú estás mal si estás criticando, si estás condenando, estás mal. El que está hablando mal es la evidencia que también está mal, que su corazón está mal, que su corazón está enfermo, que su corazón está dañado. Y mi amado hermano, mi amigo, la forma para que sane nuestro corazón es entregar la situación a Dios. Yo sé que quizás un pariente, un amigo te ha dañado. La situación es que tienes que entregarle ese problema a Dios, confiar en Dios y negarte a juzgar, negarte a ser el juez, negarte a hablar mal del otro. Pero lo primero que uno hace, ¿qué es? Me voy a vengar. Voy a hablar de ti porque me voy a vengar. Quiero vengarme. Así que voy a soltar ¿qué? ¿Qué voy a soltar? ¿Cómo se le llama esto? La lengua. La lengua. Gracias Fernando por tu aporte tan significativo. Voy a soltar mi lengua. Estás libre de la jaula, así que me voy a vengar. Porque tú me has atacado a mí. Tú me has dañado, así que yo voy a hablar mal de ti. Pero esto puede ser normal en el mundo, pero no en la iglesia de Dios. La palabra de Dios dice, Romanos, versículos 17 y 19, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros míos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién se tiene que encargar? ¿Quién se tiene que encargar? Pero Enrique, Dios se va a demorar. Dios se va a demorar, así que yo también quiero un poquito que yo mismo. No, mi amado hermano, mi amigo, tú no debes vengarte con tus palabras, tú no debes vengarte hablando mal del otro, no, mi amado hermano, no deben hacerlo, no hay que hacerlo. Además de hablar mal del otro, criticarlo o condenarlo, no va a sanar tu corazón. Vengarte no te va a curar, sino que te dañará más, corromperá más tu vida espiritual, la herida se acrecentará. Créele a Dios que Dios es el sanador. ¿Cuántos dicen amén? Si estás hablando mal del otro, date cuenta que tu corazón está mal, dice Santiago. Si estás hablando es porque tu corazón está mal. Y no puedes usarlo para justificarte. Tú no puedes decir, es que estoy mal, mi corazón está mal, entonces voy a hablar mal del otro. No puedes usarlo para justificarte, porque Santiago no da una prohibición sin excusas. La palabra de Dios nos da una prohibición sin excusas. Por tanto, si te das cuenta que tu corazón está mal, entonces lo que tenemos que hacer es rechazar esos pensamientos. Debemos rechazar hablar mal del otro. Debemos entender que no hay excusas. No hay excusas. Más bien, todo lo contrario nos daña. Es verdaderamente peligroso. Ahora, escuchadme bien. Lo que es verdaderamente peligroso cuando te han dañado, lo verdaderamente peligroso y dañino, no es que te hieran cuando hablen mal de ti. Lo peligroso, lo que hace mal, no es que te hieran o que te hagan daño cuando hablen mal de ti. Lo peligroso no es la herida que te pueden causar, sino que te pueden contagiar la enfermedad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Te pueden contagiar la enfermedad
Claro, cuando hablan mal de ti, te daña, te duele. ¿Y uno qué hace? Devuelve, responde mal. Entonces, ese es lo peligroso, lo verdaderamente fatal, que te pueden pegar la enfermedad de la murmuración, del hablar mal. Este es el verdadero peligro, que te contagien la enfermedad de la murmuración, la enfermedad de hablar mal y pensar mal, del condenar, del criticar. Esta es una enfermedad peligrosa, altamente contagiosa. La herida, el dolor no es lo peligroso ni lo fatal, es que te contagien esa enfermedad. Si no, date cuenta en la sociedad. Cuando uno critica, ¿qué hacen los demás? Todos critican. Solamente falta que uno comience con la crítica y luego todos lanzan la crítica. Te critican, tú también criticas. Te atacan, tú también atacas. Tú no sabes con quién te has metido. Me deshaces una a mí, yo te hago dos. Hablar mal es que tú estés hablando mal de ti mismo. Evidencia que estás mal, que tu corazón está mal. Y la sociedad lo puede admitir, pero delante de Dios, no. Mi amado hermano, tenemos que cuidar nuestro hablar. Tenemos que madurar, no hablar mal del otro, no criticarlo, no condenarlo, no juzgarlo. Y sabes, te decía que es interesante que este versículo 11 y 12 tiene con conexión el versículo 10 que vimos la semana pasada, que Santiago 4:10 dice, termina hablando de que tenemos que caminar con Dios en su gracia, pero dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y luego continúa, no murmuréis. ¿Por qué Santiago conecta la humildad con este tema? ¿Y sabes por qué creo? Creo que cuando uno vive en humildad, no habla mal del otro. Cuando uno vive en humildad, no se cree superior al otro, entonces no lo juzga. Cuando uno vive en humildad, sabe que debe crecer, debe mejorar en su vida. Está preocupado en su vida, que su vida tiene que crecer. Te preocupas en crecer para Dios, no en criticar en el otro. No estás mirando lo del otro, sino te estás mirando a ti cuando uno es humilde delante de Dios. Yo quiero cambiar. Cuando eres humilde no hablas mal del otro. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo es la principal causa de hablar mal del otro. No la herida, el orgullo, porque te crees superior, te crees mejor. Te quieres vengar porque te has metido conmigo. Cuando uno vive en humildad, entonces no habla mal del otro. No habla mal del otro. Y esto es lo que el Señor Jesús nos dijo en estas palabras. San Mateo 7:3, te acordarás bien cuando dijo Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que en lo que tenemos que preocuparnos no es en lo que hay en el ojo de mi hermano. Lo que yo debo preocuparme es de ver mis propios defectos. Tengo que preocuparme de ver mis áreas débiles. Tengo que preocuparme en madurar. Tengo que preocuparme en crecer. Tengo que preocuparme en que Dios siga formando más y más la imagen de Cristo en mi vida. Y tengo que preocuparme más en ello antes que preocuparme en los defectos del otro. Antes que estar hablando mal del otro, tengo que preocuparme más en que Dios esté obrando en mi vida y transformando mi ser. Mi amado hermano, mi amigo, la palabra es bien clara. Deja de hablar de tu hermano. Deja de criticar a tu hermano. Deja de condenar a tu hermano. Hablar de otro hace daño y muchas veces no tiene remedio. En una oportunidad, un pastor estaba predicando sobre este tema de Santiago y había una hermana que estaba escuchando el mensaje. Esta hermana muy compungida era una de las hermanas que a veces hablaban de todos. O sea, hablaba de todo. Ay, mire cómo el pastor ha venido vestido.
Ay, mire la hermana, ay, mira esto, ay, miren los hombres. Y hablaba de todo la hermana. Todo criticaba. Hablaba mal de todo, del peinado, de todo que puede hablar mal. Ella era la reina del hablar mal. Su lengua era una lengua, ¿cómo se dice? Viperina, gracias. Es una lengua viperina. Una lengua que abría su boca, se iba así, saltaba así como... Pero la hermana escuchó el mensaje. Escuchó el mensaje de Santiago. Así que la hermana se acercó al pastor. Él dijo, mire pastor, yo he estado hablando mal, criticando, juzgando. He hablado de todos, de usted también. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Ya se arrepintió? Sí, pero tengo que hacer algo más porque me siento que tengo que hacer algo más. Y como el pastor la vio un poco nerviosa, le dijo, mire hermano, lo vas a hacer usted. Búscate una tabla grande, una tabla así como de mesa, una tabla grande, le dice. Y por cada persona que usted haya hablado, ponga un clave un clavo. Y si usted ha hablado muy fuerte, ponga un clavo grueso en esa persona que ha hablado fuerte, pero por cada persona un solo clavo. Usted ponga grueso de acuerdo a como usted ha hablado mal de esa persona. Entonces la hermana fue, ¿no? Y una tabla así más o menos como esta mesa, ¿no? Trajo la tabla y comenzó, dijo, he hablado del pastor, un clavo grande. He hablado de mi líder. Comenzó a clavar. Ya no había espacio. Dije, por acá uno. Y puso toda la mesa llena de clavos. La tabla, ¿no? La tabla llena de clavos. Así que fue donde el pastor. Pastor, ya llené la mesa de los clavos de las personas que he hablado mal. ¿Ahora qué hago? Entonces el pastor dice, mire hermana, ahora saque todos los clavos. Me dijo, ya, va a sacar los clavos. Y comenzó a sacar los clavos. Comenzó a sacar los clavos de todos. Sacó todos los clavos. Va donde el pastor, con la mesa, con la tabla. Ya, pastor, ¿ahora qué hago? Ahora le dice, mira, nuestras palabras siempre producen un hueco. Nuestras palabras no se van así nomás. Siempre producen un hueco. Mi amado hermano, las palabras siempre producen algo. Las palabras o bien o para mal. Así que te animo, mi amado hermano, para guardar la iglesia. Eso aplícalo a tu familia, aplícalo a todo. Para guardar tu familia, para guardar, no hables mal. Las acciones se pueden perdonar, pero al hablar mal queda como flecha clavada. Queda como flecha clavada. Que solamente Dios puede restaurar, que Dios puede cambiar, sí. Pero evitemos hablar mal del otro. Evitemos mal hablar del otro. Y por el contrario, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar bien. Hablar bien. ¿Sabes qué me admira mucho de Pablo, el apóstol Pablo? Cuando leemos Corintios, la iglesia de Corinto, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Miren, creo que la iglesia más carnal de la historia es la iglesia de Corinto. Se peleaba la iglesia, los líderes se peleaban, se dividían, se peleaban por la comida, hacían santa cena y cada uno se repartía la comida. O sea, era todo un caos la iglesia. Era una iglesia carnal que se paraba peleando, muy inmadura. Pero ¿sabes qué dice Pablo en su carta en el primer capítulo? Pablo dice, doy gracias a Dios por vosotros. Es decir, Pablo encontraba algo bueno en la iglesia. Y creo que es un ejemplo porque tenemos que ver las cosas buenas de las personas. No debemos hablar mal, más bien debemos hablar bien. Pero el problema de que hablamos mal es que nace de nuestro interior. Todo comenzó desde el huerto del Edén. ¿Te acuerdas? Adán, la mujer que me diste, la serpiente. Entonces todos hablaban mal del otro. Porque el hablar mal nos escuda. Nos escudamos hablando mal del otro. Nos justificamos hablando mal del otro. Nos creemos superiores hablando mal del otro. Alimenta nuestra carne hablar mal del otro. Lamentablemente, mi amado hermano, la conversión no nos libra de este mal.
No nos libra de hablar mal del otro, la conversión no nos libra. Por eso que Santiago dice, humillaos delante del Señor. Él te va a sanar, Él te va a levantar, Él te va a exaltar. Toda situación hay que entregársela a Dios. Deja que Dios se encargue, humíllate delante de Dios. Él te exaltará a su tiempo. Mi amado hermano, la forma en que podemos dejar de hablar mal o controlar nuestra lengua es humillándonos delante de Dios. Siendo verdaderamente humildes, Dios se encarga, Él te levanta, Él te exalta. Amén. Cierra tus ojos, vamos a terminar orando al Señor.